Muy bienvenidos amigos y amigas a su canal Buddy Airsoft y a un nuevo video en el cual les mostraré cómo, obteniendo unos pequeños recursos y aprovechando los que ya tenemos, podemos dar una mejora significativa a nuestro canal. Happy New Year! Como es de su conocimiento, yo tengo unas cámaras GoPro Hero 3 Plus Black. Algunos dirán que cámara más antigua, sí, pero tiene muy buena resolución y con estas cámaras, incluida la SJCAM M20 con la cual estoy grabando, yo grababa normalmente en un formato 1080 4 tercios para poder grabar esta imagen más cuadrada, más ampliada y aprovechar de mejor manera el sensor de la cámara. Pero en la GoPro Hero 3 Plus Silver, para obtener el formato 4 tercios, solamente en 960. Me di cuenta, si bien es cierto los videos estaban saliendo bien, estoy tratando de sacar el máximo provecho de cada una de las imágenes que obtengo de las cámaras, pero que cuando yo estaba apuntando hacia un punto X y quería acercar la imagen para ver a quién le estaba disparando sin tener que utilizar la Scope Cam, la Runcam, la imagen se pixelaba demasiado al acercarla. No es mi intención definitivamente con estas cámaras tratar de alcanzar a un tipo pero con máximo detalle a 100 metros de distancia, para nada. Pero sí al menos que se vea la silueta de que alguien se está moviendo en ese sector y que en la filmación y en el video propiamente tal se note a quién yo le estoy disparando. Ahora, para esto es que era necesario proponerme la idea de empezar a mejorar lo que ya tenía. Comenzaré a grabar en un formato 2,7K. ¿Por qué en ese formato? La historia es un poquito larga, pero se la resumiré mucho. En esta cámara, como recordarán, cuando la compré, yo le instalé un lente distinto, que era un lente ojo de pez, el cual me proporcionaba una imagen redonda aprovechando el sensor del máximo. Daba unas imágenes espectaculares. Ahora, ¿era bueno esto? Claro que sí. Pero como les decía anteriormente, al tener una imagen mucho más amplia, por supuesto, cuando yo trataba de acercar las imágenes, se pixelaban demasiado. No permitía obtener una imagen tan nítida como la que me permitía ver la cámara GoPro con las mismas resoluciones, pero con un lente distinto. De ahí me di cuenta de algo, y que se lo voy a contar, que a mi parecer es la clave de éxito de las cámaras GoPro en el pasado. No estoy hablando de ahora, porque ahora las cámaras GoPro tienen mucha competencia. Pero en el pasado, las cámaras GoPro, cuando partieron con la GoPro 1, la GoPro 2, la GoPro 3, la GoPro 4, eran imbatibles. No tenían competencia con ninguna cámara deportiva que se presentara en el mercado. ¿Y saben por qué pasaba esto? Simplemente por la calidad del lente que tenían. Por supuesto, esto va asociado al sensor y todo ese tema, pero me di cuenta que el lente de la GoPro me permitía obtener unas imágenes de mucha mejor calidad teniendo las mismas características de grabación que tenía esta cámara desde el comienzo. Era extraño, porque siendo que la SJCAM M20 es una cámara más actual, bastante más actual que la GoPro Hero 3 Plus Black, la imagen como que competía bastante. Ahora, otro detalle, en la SJCAM tengo la posibilidad de tener el estabilizador de imagen, pero el cual no lo podía utilizar porque al tener esta imagen con este globo al interior, cuando yo activaba el estabilizador de imagen, el globo se volvía loco, tratando de compensar el movimiento de alguna manera, porque al activar el estabilizador de imagen, la cámara acerca la imagen, corta los bordes para poder centrar y que este movimiento no sea tan brusco. Con este globo, por supuesto, que se veía completo, era imposible realizar esa labor por la pequeña cámara. Entonces estuve pensando, ¿qué hago para mejorar la resolución de la imagen y a la vez aprovechar el estabilizador de imagen, pero sin perder la amplitud tan hermosa de imagen que me daba este ojo de pez? Es así que busqué entre mis lentes que obtuve hace tiempo atrás y empecé a probar lente por lente, hasta que encontré un lente espectacular, que es el que le instalé ahora a esta cámara SJCAM. Y este lente hace que la imagen se vea lo suficientemente amplia, de hecho, más amplia que el de la GoPro Hero 3 Plus Black, grabando en este formato 2,7K. Entonces, al aplicar el estabilizador de imagen, la imagen, si bien cierto, se corta arriba y abajo, pero queda exactamente igual, incluso un poquito más amplia que la imagen que me da nativamente la cámara GoPro. Entonces, es con esta cámara, con esta amplitud de lente, que yo voy a empezar a jugar ahora. Entonces, partimos por lo más básico, que son las cámaras que utilizamos con NIAS en los cascos.
Lo otro que voy a hacer para mejorar aquí, en este lugar, que es mi búnker, ¿de qué manera utilizaremos esto? No solamente en terreno. ¿Se pueden dar cuenta de qué manera la voy a utilizar aquí, en el búnker de Buddy? En definitiva, esta es mi idea para poder utilizar la cámara Nikon Coolpix al interior de mi búnker. Utilizando la cámara Nikon Coolpix encima de mi PC, no solamente voy a poder hacer grabaciones de revisiones de cosas que yo estoy haciendo en este tiempo, sino que podremos echar a andar la idea que tengo de poder hacer y agregar 3 temas nuevos en el canal Buddy Airsoft. Uno de estos temas es las normativas que existe en Chile en general y comparar estas normativas con las normativas que existen alrededor del mundo. De qué otra manera ellos plantean normativas dentro de sus propios países y con sus propias características de juego. Solo demuestra un botón. Nosotros aquí en Chile, específicamente en la quinta región de Chile, jugamos con el rol de asalto disparando los balines con una potencia de 400 FPS. En España de 350 FPS. Si mal no recuerdo, hace unos años atrás estaba leyendo que en Tailandia en 500 FPS. Bueno, cada cual acomoda sus normas y su estilo de juego a su realidad en su país. Y no necesariamente tiene que estar mal, simplemente es distinto. En la quinta región de Chile es donde yo juego. Por lo tanto, aquí me preocupa que las normas que nosotros instauramos hace muchos años atrás, en el 2014, con la Asociación de Airsoft Quinta Región, seamos sinceros, ha sido la única vez en que hemos podido juntar a una gran cantidad de equipos de Airsoft de la quinta región, algo realmente formal, donde pudimos dejar estipulada una normativa. Pero hoy en día esto se ha diluido un poco más con algunas normativas extra que han salido. En definitiva, vamos a hacer esto. Analizar, como les decía, la normativa que nosotros tenemos en comparación con las normativas que incluso existen a nivel nacional. Estoy hablando de todo Chile, porque puede ser que en Punta Arenas, mi hermosa ciudad natal, tengan otra normativa. Y puede ser que en Arica, el otro extremo de Chile, tengan otra normativa totalmente distinta. Por ejemplo, en Santiago sé que jugaban con distancia. ¿Qué es esto de jugar con distancia? Simplemente un jugador, si estaba muy cerca tuyo, digamos 5 metros, te podía decir distancia, y esto quería decir que tú estabas automáticamente dado de baja. Esto se hacía para evitar los accidentes. Pero echa la norma, echa la trampa. ¿Qué empezó a pasar con esto? Que tipos a 20 metros de distancia empezaron a gritar sin dispararle absolutamente a nadie. Se encontraban con un grupo grande de jugadores y entraban corriendo gritando ¡distancia, distancia! Dando por hecho que todos estaban de bajas, pero sin demostrar su verdadera eficacia en terreno. Entonces esto se presta para equivocaciones, para aprovechamiento y para trampas en terreno. Por ese motivo, nosotros aquí en la quinta región de Chile no jugamos con distancia. Y creo que no vamos a jugar con distancia nunca. La segunda cosa que vamos a revisar en el canal es de qué manera los conflictos externos que están pasando a nivel mundial nos afectan a nosotros como jugadores de Airsoft. Seamos sinceros, ¿de dónde sale el Airsoft? ¿Qué emula una partida de Airsoft si no es un movimiento táctico de tropas, de equipos de fuego e incluso de actividades o de desarrollo individual en el campo de juego? No solamente es un juego, para mí es un deporte o es una oportunidad para poder superarme a mí mismo. Y en Quack lo sostenemos también así, que a la única persona que tú tienes que superar es a ti mismo, a nadie más. Por eso es que nosotros en Quack Airsoft Team no competimos con ningún otro equipo. Y el tercer punto que analizaremos en su canal Buddy Airsoft tiene relación con las partidas, las temáticas que utilizamos nosotros en las partidas de Airsoft en la quinta región. Específicamente hablando nosotros como equipo Quack Airsoft Team. Si bien es cierto, otros equipos en la quinta región tienen otro tipo de temáticas con las cuales les acomoda más jugar. Hay equipos que solamente les acomoda jugar Milsim, hay otros que les aburre jugar Milsim y que prefieren jugar Skirmish o pichangas, como les llaman acá, que es simplemente estas partidas de choque con objetivos cortos y precisos y dinámicos, y se puede hacer una mezcla de ambos. Algunos le llaman un Milsim potenciado. Nosotros en su momento le pusimos un nombre y le llamamos Airsoft 2.0. Y esto hacía que uníamos una historia, un guión bien planteado, y lo mezclábamos con estas pequeñas escaramuzas en transcurso de la jornada. En definitiva, eran partidas dinámicas
eran partidas en las cuales se aplicaba mucho la estrategia de equipo, eran partidas donde los jugadores tenían que compenetrarse y jugar concentrados en lo que estaban haciendo, porque eso significaba que iban a tener o no la ventaja ante el equipo contrario o ante la facción contraria en un momento determinado. Entonces, 2024, en el canal Bad Airsoft, incluyendo a los típicos videos de las partidas en las cuales realizamos normalmente, vamos a realizar revisiones sobre estos tres temas: normativa, análisis geopolítico y estilo de juego. Ahí iremos analizando y ustedes me irán diciendo cuál de esos planteamientos les parece más atractivo. Y eso lo potenciaremos con esto que tengo frente a mí, que es un micrófono condensador, el cual me va a ayudar justamente a poder mejorar exponencialmente en las grabaciones los relatos que van incluidos en los videos que editamos. Les invitamos a suscribirse y a continuar con nosotros creciendo y aprendiendo y mejorando juntos. Dicho esto, nos vemos hasta un próximo video, mis queridos amigos y amigas.